Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir, y estamos aquí para continuar el tema de Sebastián, este ateo tan gracioso, entre comillas, que estaba ahí y lo visualizamos, estaba en la sexta esfera y ahora en la 7. Estábamos visualizando con Ana Pilar y Claudia. ¿Qué tal, Ana Pilar? Hola, muy buenos días. Muy pronto. Bien. Sí, está fantástico. Gracias. Y Claudia, tú también estás por ahí. Sí, gracias Iván, gracias por la invitación y la oportunidad. Sí, la verdad es que Sí, por las mañanas aquí es muy grato desayunar ya estos encuentros. Nos desayunamos un espíritu. Bueno, entonces aquí tenemos el repaso con el que acabábamos el anterior vídeo, que se llama Jesús habla, entre paréntesis, el 2 o el 3, no sé qué, con un espíritu, con no sé cuántos y cosas así, los últimos. Y se nos había quedado esto porque teníamos que cortar, es lo último que vimos, y ya vamos a ver lo que dice. Estuvimos viendo esto tan gracioso de que tuvo relaciones con mujeres en la sexta esfera, entraba y salía, le pregunta, y dice que valoraba la monogamia en serie en las relaciones y comenta que cada relación en el mundo espiritual le enseñó lecciones sobre el amor. Tuvo 3 o 4 relaciones durante su estancia en el mundo espiritual. Comenta que la mayoría del grupo de espíritus con los que estuvo eran solteros cuando conocieron a Jesús y María. O sea, estaban solteros. Está ahí, o sea, hay que cambiarlo. Tuvo una relación mientras estaba en la segunda. Y también importante en la cuarta esfera, una relación que tuvo, que la llega a poner el nombre, ¿no? Aquí lo dice ahora. Comenta que tener una relación sexual en el mundo de los espíritus es diferente a cuando estaba en la tierra. Y también cómo son las relaciones en el mundo espiritual, un poco. Describe la relación en la cuarta esfera que tuvo con Juliana. Se separaron cuando sintieron que había sanado su expresión sexual en desarmonía con el amor natural. Y en la sexta esfera resulta que llegó a un punto en el que se sentía desprovisto de anhelo sexual y sintió que con las mujeres solo había amistad. Comenta que creía falsamente que las relaciones sexuales se basaban todas ellas, ¿verdad?, en heridas, y creía que los espíritus de la sexta finalmente no tendrían relaciones sexuales. Jesús comenta que una vez que progresamos a la sexta, comenzamos a sentirnos atraídos sexualmente solo por el alma gemela. Jesús comenta cómo usamos el intelecto para explicar lo que queremos creer en vez de la verdad. Y describe la reflexión del amor divino y cómo él se dio cuenta de sus creencias falsas y heridas emocionales en cada cosa, en cada tema. Y comentan sobre el dominio intelectual de la sexta esfera. Entonces empezamos unos minutillos también del siguiente punto, pero eso ahora porque ahora vamos por el 32. Estamos aquí en el 31. Que estamos empezando con esta repulsión que dice Sebastián que sentía, que lo viene aquí abajo, dicho, una mezcla de deseo y repulsión. Bueno, vamos adelante. ¿Queréis comentar algo de eso que hemos leído? ¿Qué he leído? No, todavía Iván. Bueno, nos hemos refrescado entonces lo que pasaba y a ver qué dice. Revulsion. I wasn't used to feeling any form of revulsion. Así que no estaba acostumbrado. For so long. No estaba acostumbrado a sentir nada de repulsión, como vimos. Durante tanto tiempo, así esa repulsión, parece que dice ahí. Had called revulsion in the past. Pero lo que había llamado repulsión en el pasado was a mere whisper to what I now. Eso es lo que vimos, era como muy diminuto, era como solo un susurro, digamos, de algo así, dice. Exactly. So it's sort of like, what is going on now? Like, Es como, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es esto? Sí, lo entiendo, dice Miller. And like in some ways, myself and Mary knew that as a group, Sí, de ciertos modos, Mary y yo supimos que como grupo mostly met your soulmates. mayormente no habíais encontrado a vuestras almas gemelas, que aquí lo pilla muy mal Google, porque ahí como
sintetizan mucho los ingleses el we had not, han, y entonces le dicen solo y no lo, y además dice vosotros, no dice we, dice you. Entonces no habíais encontrado a vuestra alma gemela, no os habíais visto con ella, ¿no? No sabíais que nada. And I did consider during our discussion mentioning the possibility. Y sí que consideraba durante nuestra conversación haber mencionado la posibilidad, but I felt that como queriendo decir que al mencionarles que tenían un alma gemela, ¿no? Siquiera la posibilidad de eso, parece, porque ellos no, claro, se supone que no sabían, vale, pero sentí it'd probably be better if you go through the experience, given the fact that I could feel que mejor sería si atravesabais la experiencia vosotros mismos, dado el hecho there was a number of blocks about de que podía sentir que había un cierto número de bloqueos that as well. también sobre eso. And I can O sea, también no solo sobre Dios, ¿no? Ya que eran ateos. I say that there's Puedo decir que not everyone who made Yeah. this change with me who has met no todos los que han hecho este cambio conmigo, their soulmate, but no todos han visto a su alma gemela. I was very lucky to. Yeah. Pero yo sí fui muy afortunado de hacerlo. I do want to say before we speak more how Y quiero decir, antes de que hablemos más, grateful I am to have met her, because she cuán agradecido estoy de haberla encontrado a ella, is exquisite. porque es exquisita, Yeah. lo traducimos literal. What sphere is she? She's in the seventh sphere. Right. ¿En qué esfera está? Y dice, está en la 7. She's been there for how long? ¿Y por cuánto tiempo? A lot, much longer than she clearly. Ahí, mucho más largo el tiempo y se interrumpe. Ella claramente, Well, where do I start? bueno, ¿dónde empezar? It's hard, isn't it? I'm asking Yes. questions that require a lot of background, I know. I knew Sí, estoy preguntando cosas que requieren bastante trasfondo, dice ahí Miller, algo así. her as a child. Yeah. La conocí de niños. We played together as small children. O sea, jugábamos juntos cuando éramos pequeños. Often happens. A menudo sucede eso, dice Miller. But then various things, circumstances meant that we Pero luego había varias cosas que sucedieron, circunstancias que conllevaron que didn't spend time no pasáramos mucho tiempo juntos, together beyond the age of 10 years, and neither más allá de los 10 años de edad. of us had considered each other in that way. Y ninguno de nosotros se había visto al otro de esa manera, de ese modo. Supongo que quiere decir, pues, como una posible relación. Incluso ni siquiera alma gemela, supongo que dice. Ninguno de nosotros había Yeah, considerado al otro makes sense. de esa manera en ningún sentido. But so we passed at similar times, but Entonces morimos en similares momentos, parecido momento temporal. she, in the way that I have been so emotionally limited, it seems that she has always had a Entonces, mientras que yo he estado ahí de esa manera emocionalmente limitado, ella parece que siempre very tuvo open heart un corazón muy abierto and felt a lot emotionally, y sentía mucho emocionalmente. and seemingly this has assisted her to progress Y esto aparentemente le ha ayudado a progresar far more rapidly than myself. mucho más rápido que lo que yo, que lo que él con su actitud, ¿no? Que por sí, que en su caso. She also because culturally, Y eso también porque culturalmente, I suppose, in our lives on earth, I was raised to be supongo que en nuestras vidas terrestres yo fui criado para ser very independent muy independiente and self-reliant, y autosuficiente. whereas women were often Mientras que las mujeres a menudo rewarded for eran recompensadas por Getting married and sí, por eso por casarse
Yes, and, dice Miller ahí ayudándole. and sort of Sí, accepting some form of y de cierto modo aceptar algo authority. Yes. algo de autoridad, alguna forma de autoridad. Yes. And so Sí, confirma. those things, her softness and gentleness, Así que esas cosas, su suavidad, su gentileza, amabilidad, which I feel was always with her, que siento que siempre estuvieron con ella, was with her when she passed. que estaban con ella cuando murió, And she was not as rebellious as I y ella no era tan rebelde como yo, about having accepting the idea of a loving authority. And sobre eso de aceptar la idea de una autoridad amorosa Mm. y demás, y así. Did she know you were in the sixth sphere? ¿Ella sabía que tú estabas en la esfera 6? yes, she knew, Sí, lo sabía, she knew, but had never been able to reach me. And pero nunca fue capaz de alcanzarme, de encontrarme y didn't o sea, de ir a por mí, digamos. really know. She had just, Y ella realmente no sabía, y se interrumpe, ella simplemente, she didn't really know who I was. ella no sabía realmente quién era yo. She just had been told that that's where I was. Simplemente le habían dicho que ahí es donde yo estaba. And she the reason why she couldn't find you easily is Y la razón de que ella no te pudiera encontrar fácilmente era because you were so closed down to porque estabas muy cerrado this whole concept. a todo este concepto. Yes, Sí, confirma Sebastián. very shut down in Muy apagado. a way that I didn't feel De that una manera en que I was rejecting, no sentía que fuera de rechazo, no una manera de rechazo así. but I can see now that Pero ahora puedo ver I was. I just que sí, felt there was nothing there. que simplemente sentía que no había nada ahí. And the strength of your psychological distress Y la fuerza de tu estrés psicológico, digamos, de tu perturbación psicológica, is a large part of the shutdown too. forma una gran parte, una gran medida del cierre ese, de ese apagado. Which you would Yes, it challenged my very self-concept meeting her. Sí, ello desafiaba mi mismísimo autoconcepto, eso de encontrarme con ella. yeah. Sí, sí. So with regard to meeting her now, Así que con respecto a encontrarte con ella ahora, let's go back to this revulsion feeling that you vamos a volver a ese sentimiento de repulsión Yes. que te golpeó ahí, digamos. because I think some of our listeners go, "What? You met your soulmate?" Porque algunos de los oyentes pienso que dirán, bueno, ¿cómo es eso? You felt revulsion. Encuentras al alma gemela y sientes repulsión. And can you now put your finger on what the revulsion was about? Entonces, ¿puedes indicarnos ahora de qué iba ese sentimiento? Well, it does speak to what you just said. Sí, trata de eso de lo que acabas de decir. The challenge to it's two O things. sea, expresa eso que acabas de decir, que Jesús acaba de comentar, pues ese sentimiento de perturbación psicológica, ¿no? El distrés es el estrés. El desafío Things really. era dos cosas realmente. The challenge to my concept of myself Era el desafío al concepto de mí mismo. Yes. as Sí, an independent, self-reliant man como hombre autosuficiente e independiente, who was able to choose que era capaz de elegir also también a partner, compañera, and also was not in need. It was very important to y que también no era como en necesidad, no es que estuviera en necesidad. me that Era muy importante para mí que I had attained this state that hubiera logrado tener este estado I was what I perceived myself in this donde yo era lo que yo me percibía como sixth sphere to be very loving en esta sexta esfera como muy amoroso and not in need of anyone. y sin necesitar a nadie. And meeting Ariana made me feel that Y encontrarme con Ariana me hizo sentir que that had been a false perception. esa había sido una percepción falsa. Because you could start to feel that you needed her. O sea, podías empezar a sentir que necesitabas de ella, la necesitabas.
Como que le pregunta ahí. What? No, O sea, ¿qué sentías? more I could feel from God that No, más es que podía sentir de parte de Dios que without her, sin ella Mhm. I was not a complete entity. no era una entidad completa. Ya, esto lo está pillando muy bien Google ahí. Mm. So it felt almost that I Así que se sentía como casi como was now in yo estaba ahora need of en necesidad, traduciendo literal, something that de algo was missing from myself. que me estaba faltando de mí mismo. Mhm. And it was also being forced upon you. There's another Y era también, probably feeling you felt would. era algo forzado sobre ti. Ese sería otro sentimiento probablemente que tendrías o que era forzado sobre ti. Well, I felt the truth was forcing it upon Bueno, sentía que la verdad se me estaba forzando. me. Yes, If that makes yeah, sense. so, yeah. Si eso tiene sentido. Sí, dice Miller. She was not, and She was Ella no era not forceful, obviously. ella no era obligante, digamos. No sé si os ocurre algún, no se imponía, ¿no? Digamos, con fuerza. Esto no hay que no era, si lo dijéramos más literal, no era forzosa, ella, pero ahora está hablando de ella, she. Ella no se, obviamente, dice Miller, obviamente. not forceful, and Sí, no era así, um, claro. she also, it was more the feeling that I needed Era más el sentimiento de que yo to confront that, necesitaba confrontar eso, confrontar that in my future que en mi futuro she was a necessary part of ella era parte necesaria my future. de mi futuro. Mm. I wanted to have this relationship with God, Yo quería tener esta relación con Dios, pero but I wasn't sure if I no estaba seguro de si wanted a relationship with a woman, especially quería una relación con una mujer, especialmente a woman not of my own choosing. una que no eligiera yo. Mm. 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 So that was one part of it. Así que eso era una de las partes de eso. And the other part of it La otra parte was really, so that was, I felt a revulsion era realmente que, bueno, yo sentía una repulsión. in a way there. Does that make sense? De cierta manera, ahí tiene sentido. Sort of a rejection O sea, algo como un rechazo of all of this confrontation of my self-concept de toda esta confrontación de mi autoconcepto Yes. and the concept of my future. y del concepto de mi futuro. So could you say that the Así que podrías decir que revulsion was la repulsión era like Era your como- concept, your self-concept being challenged como que tu autoconcepto está siendo desafiado so extremely de forma tan extrema and so extremely emotionally y es tan extremadamente emocional being el desafío challenged Yes. caused you to want to reject que te hizo hacer rechazar her a ella altogether. totalmente. Yes. Yes. And to feel almost, Sí, confirma. Y sentir casi como I felt sentía there was something alien que había algo extraño, o sea, alguien, in terms of how I needed en el sentido de cómo to conceive myself necesitaría concebirme a mí mismo and conceive of her. It was y concebirla a ella. almost as if I needed to come to terms with the Era casi como que necesitaba llegar a aceptar fact that I el hecho wasn't a person in and of myself. que no era, yo no era una persona en y por mí mismo. Mm. And therefore, Y por lo tanto, how did I conceptualize people then? ¿cómo entonces voy a conceptualizar a la gente? Yeah. And ¿Cómo conceptualizar a la how did gente? I conceptualize her? ¿Cómo la iba a conceptualizar a ella? Because was she a person or was she me? Or Porque ella era una persona o era yo. who was I? And how ¿Quién soy yo? does it all work? I Yes. Así era como la historia. received really, I met her and received the truth Entonces la encontré y recibí la verdad from God about de parte de Dios our soulmates sobre las almas gemelas almost simultaneously. casi de forma simultánea. O sea, fijaos qué curioso, la encuentra y simultáneamente la recibe la parte de la verdad de Dios. ¿No? Vamos a ver en qué punto nos tenemos que parar para ir, ya que lo tenemos aquí el esquemata, en el 40.
Ya queda muy poco para que hagamos el parón, así que and she presented herself to me and introduced me to entonces this ella idea of a soulmate, and I se immediately me presentó y me presentó también esta idea de un alma gemela, asked God y yo de inmediato pregunté a Dios for the truth about sobre la verdad, sobre eso, soulmates, and so sobre las almas gemelas. it happened very rapidly, Y tuvo lugar muy rápidamente esa transmisión de verdad. and so while I found her find her to be very beautiful, Y entonces, aunque yo la encontraba y la encuentro muy hermosa, I also just felt también simplemente sentía revulsion. repulsión. That this is it was a challenge to me emotionally, O sea, de que esto era un desafío para mí emocionalmente, as you say, and that como has dicho. was the second part of what I was going to say, is that Y esta era la segunda parte de lo que quería decir. the intensity of the challenge La intensidad del desafío was also in this new highly emotional state that también era en este estado tan nuevo emocional, altamente emocional, I was not yet tan intenso, accustomed to. al que no estaba acostumbrado, And so, and feeling out of control already. yes. Yeah. y sentirse, añade Miller ahí, ya fuera de control, Yes. And then, además, fuera de control. and then to have that Sí, confirmo. added to it, where your whole self-identity is now. Y además, añadido a eso, toda tu autoidentidad Being confronted. Yes. se está viendo confrontada, toda ella. Ahora, It's a very, very difficult sort of a process, although es un proceso, digamos, muy difícil, very enjoyable results. aunque con resultados muy gozosos. Yes. Yeah. So, Sí, confirmo. to be fair, we haven't O sea, para ser justos, spent a great deal of time o sea, ser precisos, o sí, que no hemos pasado muchísimo tiempo juntos. together. Yeah. I've come to, I still feel that I'm reassessing Todavía siento como que estoy reevaluando that sense of identity, ese sentido de la identidad, esa sensación de la Mhm, mhm. but I've come to seek her company pero he ido a buscar su compañía often a menudo, Mhm. because it is very pleasurable and porque es muy placentero y wonderful. Yeah, maravilloso. of course. Sí, por supuesto. And how did she feel it? Y ahora es el este. Sí. Bueno, qué bonito el tema. Y fijaros la belleza que tiene el tiempo, nuestra creación física, es precisamente eso, ¿no? Como las almas gemelas, lo natural es que se encuentren en un marco donde todo va muy lento, que son los cuerpos físicos. Fijaros, todo este trauma, entre comillas, tan brutal que no nos podemos hacer una imaginación emocional de lo que supone. En la esfera 6, donde no hay tiempo, de repente todo eso, de repente Dios, de repente el amor de Dios, ahora que si el alma, ¡boom! ¿Os habéis estallado ya o yo no? ¿Qué tal vuestra autoidentidad? ¿Cómo es esta cuestión de, registré la frase que decía, una que no eligiera yo? Sí. O sea, claro, él todavía, bueno, para eso está justamente todo el proceso, ¿no? Para empezar el desafío, sí o sí, tiene que ver con estos resquicios a medida que progresa el alma de ir encontrando todavía lo residual de esa autosuficiencia. Claro, fíjate, porque hasta que no encontramos la relación directa con Dios, estamos eligiendo las leyes nosotros, pum, 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 y vamos depurando eso de esfera en esfera hacia arriba, donde nosotros, no, primero yo, o sea, primero lo que yo elija, que tú ¿cómo que ley de atracción y todo? Bueno, eso, pero a mi manera, ¿vale? Y elijo Claro. yo, bueno, y ahora incluso desde lo físico ya el reto es brutal, ¿no? Elegimos hasta mi cuerpo, el cuerpo que tengo, me corto el no sé cuánto, esto, así. Bueno, Sí. Uh-huh. Bueno, y claro, y en su correspondencia, el hecho de que dice, bueno, lo abrumador era que estaba fuera de control. Digo, la intensidad de la emoción en este nuevo estado emocional, dice él,
claro, en esto de ceder el control a Dios y estar dispuesto, ¿no?, a asumir la nueva identidad, claro, ya no podía frenar, entre comillas, esto. Entonces lo sorprendía la fuerza, ¿no?, de la emoción, la intensidad, dice él, no dice fuerza. Mm. El embate era mucho más claro. Claro, sí, me imagino que así, imaginando muy, muy pequeñitamente, que es justamente lo que más inhabilita, ¿no? Incluso en nuestra experiencia acá y estando en plano uno, el miedo a ser abrumado. Siempre caigo en lo mismo de la ley de educación emocional, que tan anhelada, entre comillas, pero que pretende básicamente eso, ¿no? Evitar ser Es- abrumado por la emoción. Sí, es como un rodeo, ¿no? Para... Sí, 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 control, gestión, regulación, son todas esas palabras que se consideran con un desempeño eficaz y eficiente, con un supuesto nivel de solvencia, de capacidad, pero sin embargo vamos mutilando esa capacidad y realmente, bueno, llegamos a este nivel de creer que estamos completos, que somos felices, o sea, un montón de cosas que comienzan acá y después seguirán. Sí, no, y sobre todo eso, el gesto de decir que eso sería la fachada, ¿no? Que ellos no lo quieren llamar el ego, porque el ego significa yo, y claro, el yo real es sagrado, por así decir. Y la fachada es, no, que yo tengo que elegir yo, pero no nos damos cuenta de que queremos elegir nosotros las leyes. Y al final, claro, al final Dios nos la tiene que meter doblada, hablando mal y pronto. Al final, hasta con el tema de elegir una pareja, que aquí eso ya es como súper sagrado, ¿no? El derecho que hemos conseguido desde los padres que hacían obligatoriamente a sus hijos que tuvieran unas parejas, no sé qué. Claro, o sea, fíjate cómo los padres de la vieja usanza obligaban a los hijos a casarse con alguien y es un progreso que no sea así, ¿verdad? Pero estaban ahí sustituyendo a Dios completamente, ¿no? Ahora todo es como más... Claro, sí, sí. Bueno, ahora al otro extremo ya, el amor libre y no sé cuántas formas de amor inventadas, Sí, ahora entre comillas, amor, el totalitarismo de la fachada, ¿no? sí, ya, al extremo. Oye, Anapi está muy callada. Si quieres comentar algo, o incluso, no sé si te sirve, por ejemplo, a ti más, que en vez de que lo lea yo, el resumen de lo que llevamos hasta ahora en este siguiente punto, que lo leas tú para poderlo comentar más o quien quiera. Pero yo a lo mejor, pues yo lo voy a leer de aquella manera y ya estáis cansadas de escuchar la misma voz. No, yo no. Ana, ¿quieres leerlo? A ver, sí, leo. Eh, Desde el 7. Esto, sí, pero esto no hace falta, ni en título tampoco. Son las emociones, Bien. Sebastián, sino a partir de donde aquí pone Jesús. Bien. Dice, Jesús le pide a Sebastián que describa su sentimiento de deseo y repulsión cuando conoció a su alma gemela, Ariana. Jesús comenta lo bloqueado que estaba el grupo de espíritus con sus almas gemelas cuando los conoció. Sebastián comparte información sobre su alma gemela, Ariana. Ariana está en la séptima esfera. Sebastián y Ariana se conocieron de niños en la Tierra y murieron en momentos similares. Sebastián comenta que Ariana era más abierta de corazón y emocional que él en la Tierra y en el mundo espiritual. Comenta que Ariana no era tan rebelde como él a la hora de aceptar la autoridad amorosa. Jesús le pregunta a Sebastián si Ariana sabía que él estaba en la sexta esfera. Jesús revela que la razón por la que Ariana no podía encontrar a Sebastián fácilmente era que él la rechazaba fuertemente.
Sebastián describe cómo el encuentro con su alma gemela desafió su autoconcepto. Jesús y Sebastián discuten el sentimiento de repulsión que Sebastián sintió al conocer a Ariana y a qué se debió su repulsión. Sebastián describe el desafío a su autoconcepto de ser un hombre independiente y autodeterminado que no necesitaba a nadie y era capaz de elegir por sí mismo. Describe que sintió de parte de Dios que tenía que aceptar a su alma gemela para ser completo y feliz. Jesús comenta que la repulsión de Sebastián se debía a que su autoconcepto estaba siendo tan cuestionado emocionalmente que le hacía querer rechazar a Ariana por completo. Sebastián describe su experiencia pidiendo a Dios la verdad sobre las almas gemelas. Comenta que está reevaluando su sentido de la identidad. Sí, fíjate que este verbo se escribe con una sola E, lo tuve que mirar. Así. Sí existe así. Cuando lo leí pensé. No, está bien así. Lo miré en el... Sí. Claro, no sería reevaluar, sino no, reevaluando de valor. No, si lo miráis en el... De valor, claro. Evaluar algo, darle un valor y evaluar. Sí, claro, ahí dices que porque se puede confundir con el... O sea, darle, como el re hace a veces es como requete bueno, ¿no? Es re, es como una... Sí. Volver a... Sí, pero fíjate, no es eso, es volver a evaluar, es revaluar. Ah, mira. Con una sola. Elevar el valor. Que lo mires, sí. Sí. Totalmente, sí. Claro, y se puede confundir así, valorar mucho, ¿no? Requete. Claro, no, está bien. Es verdad. Era lo que básicamente, claro, estaba siendo confrontado. ¿Sí? Claro, porque él era, a pesar, como se decía ateo, era un Dios sin decirse Dios, ¿no es cierto? Porque él, como dice, su autosuficiencia, autodeterminismo, independiente, se habrá querido al sentir, eso es lo que le habrá dado la repulsión, como que el querer estar con esa persona, el vago habrá dicho, ¿qué me está pasando? Estoy perdiendo poder, algo así. Claro, el control. Pero fíjate que todos somos así, o sea, todos estamos diciéndole a Dios cuáles son sus leyes. Y además, en el criterio de elegir parejas, siempre lo que hacemos es esa negociación, la mayoría de las veces, lo que hacemos es esa negociación, entonces, entre comillas, el control sigue siendo de ambas partes en el trueque, yo te doy esto que voy y esto, entonces hay una supuesta cesión, pero es como un negocio, digamos, es un contrato. Mientras se respete, somos felices y comemos perdices. No hay perdices felices. Sí, entonces ya es un contrato entre todos dioses, ¿no? Bueno, eso de ser un solo Dios es muy egoísta, ser un solo Dios, pero bueno, vamos a compartir aquí y todos contra Dios, entre comillas, pero todos felices. Sí. Pero bueno, así en las relaciones se ven las heridas también más a veces. Así que vamos cometiendo, entre comillas, errores, como lo que veíamos ayer al final, bueno, en la conversación sobre el vídeo de ayer, este tema tan paradójico de los errores, porque por un lado, ahí, bueno, eso, no nos vamos a recordar eso mucho. Que, fijaros, la siguiente parte va las emociones de Ariana sobre Sebastián. Entonces, ¿quieres comentar algo más, Anapi? O...
No, solo eso, gracias. Yo solo quería agregar la belleza de recibir la respuesta de Dios, su atino en ese momento, en medio de esa vorágine que imagino, emocional, pedir la verdad. Porque más allá de lo que uno sienta, la humildad de reconocer esa autoridad que justamente para él era un nuevo, ¿no? Está en la séptima esfera, está haciendo la transición y recurrir a Dios, porque es lo que todo el tiempo tenemos la posibilidad, en la conciencia todos, acá en la Tierra, pero no, no lo hacemos, no lo reconocemos. Él La verdad. allí, por entre comillas, lo tiene muy fácil, porque como se sienten las cosas tan fuerte y ya ha pedido el amor divino y varias veces lo debe haber ya tenido o lo tiene mucho todo, a vete a saber cuánto ahí, entonces ya ve que funciona tan bien y con un estado, en un espíritu en esa esfera, pues súper sensible. Claro, o sea, es que no tiene otra que... Claro, es lo que está aprendiendo ahí, depender de Dios. Claro, es lo que estoy Todo el aprendiendo. sentido de la Sí. séptima, claro. Sí, pues como dentro, por eso digo, ya comienza esa inclinación de la balanza a hacer lugar y a confiar en medio de su desconfianza y no aferrarse a sus autoconvicciones. Sí, está buenísimo. Gracias. Y fijaros si fuera posible que una persona con un cuerpo físico aquí en la Tierra alcanzara la dimensión 6 sin Dios, que parece ser que como aquí las cosas van tan lento pues parece ser bastante difícil si no involucras a Dios, pero ¿cómo aparentaría una persona en un cuerpo físico que no tiene amor de Dios en el alma, pero sí tiene perfección en amor natural? Brillaría mucho esa persona y literalmente no sentiría el tiempo, pero sí, o sea, todo lo que es fuera del trato a los demás y al entorno, pues todo perfecto, pero qué raro, ¿no? No sería... Y podría estar, claro, sin el alma gemela también, porque la habría traído, a lo mejor. Podría Claro, sí. Sería probablemente venerada, creo yo. Si bien Jesús dice en varias ocasiones que la luz atrae, digamos, a quienes están en error, pero lo que hacemos generalmente es nosotros, hablo en general, bueno, convertir en gurú, en maestro, admirar y empezarla, que si conservaba esa actitud de autosuficiencia, terminan siendo nuestros semidioses, dioses totales. Sí. Porque es como que se lo admira, pero al mismo tiempo se le exige, como pasa con Jesús, que lo resuelva por nosotros, ¿no? Un poco. Sí. Veo sin amor, digamos, los proyectos sin amor divino. Como que, claro, se nota mucho la diferencia entre la humildad y de todo el tiempo tratar de devolver la mirada a Dios y de restaurar, o sea, proponer, como decía Jesús ayer, no puedo hacer nada más que contarte lo que he experimentado y de ahí en más que hagas tu propio experimento. Pues sí, supongo que es lo que intentarán hacer muchos espíritus, a lo mejor, conseguir a alguien en la tierra físicamente, pero espíritus del amor natural que no quieren creer que hay una séptima dimensión, que están muy contentos consigo mismos, seguramente quieran que haya una especie de persona física así, que tiene las papeletas para ser el anticristo. Pues eso sería un anticristo, por así decirlo, porque esa persona materializaría el proyecto de esos espíritus, que no sabemos cuántos son, pero tiene que haberlos, porque lo dejó traslucir ahí en el vídeo, incluso los que vimos de Sebastián, que hay espíritus que han decidido, apuestan, no recibir nada de Dios, aparte de, bueno, la verdad indirecta que la han tenido que recibir para subir de plano, pero el amor y demás, una relación directa no, y no la quieren, saben que hay un Dios. Entonces, esos espíritus
son anticrísticos, por así decirlo. Bueno, pues claro, ¿qué sería un anticristo en la tierra? Pues una persona que estuviera muy influida por ellos para brillar solo a su manera. Yo creo que muchos estarán intentando desesperadamente eso, por un lado, a lo mejor. Sí. No sabemos. ¿Os convertiréis vosotras en ello? Ponemos en la lista de tal vez. Tal vez. Bueno, una idea. Pero entonces, vale, sigamos. Digamos. About the revulsion you felt. ¿Cómo se sentía ella sobre la repulsión que tú sentiste? Well, I think she's been nothing but compassionate and understanding. Ella no ha sido más que compasiva y comprensiva. Yeah. She didn't. Perhaps she can talk to you as well, but Sure. Sí, quizás ella también te puede hablar a ti, pero I think I can reflect her feelings pienso que puedo reflejar sus sentimientos accurately. con precisión. She didn't feel rejected because Sí, ella no se sentía rechazada, it was as if she was porque era como si ella fuera full of joy como si estuviera llena de gozo at meeting me, o alegría por encontrarme. and then completely compassionate Y luego totalmente compasiva because she could sense también, what was being challenged porque ella podía sentir qué es lo que se estaba siendo desafiado in me. en mí. So she knew what you were going through. It was Sí, ella sabía lo que tú estabas atravesando, dice Miller. quite transparent to her what I was going through, and so Sí, era muy transparente para ella ese asunto. Aquello en lo que yo estaba atravesando se transparentaba muy bien para I ella. don't think she took it personally. When did she? was going through, and so I don't think she Sí, y no pienso que se lo tomara personalmente, took it personally. se lo tomara de forma personal. When Claro, estando en la esfera 7, pues, did she first learn about the concept of soulmates? cuando ella aprendió por primera vez sobre el concepto de alma gemela, much sooner in her progress in the spirit life. mucho más pronto en su progreso en la vida espiritual. So, from what I understand from her, as Tal como lo entiendo de su parte, early as the third sphere, fue tan pronto como la tercera esfera. she began to be educated. Ya comenzó a ser instruida. And so, obviously, she has been Obviamente ella ha sido open to this and ha estado abierta a esto in full knowledge of this y ha tenido un conocimiento pleno de este concepto concept for a much longer period of time. We've been durante un periodo mucho más largo de tiempo, in the spirit world for similar amounts of porque hemos estado en el mundo espiritual cantidades similares time, de tiempo, but most of my endeavors have been pero la mayoría de mis empresas in a very self-reliant and intellectual exploration han sido una exploración muy autosuficiente e intelectual, and knowledge of truth, but una exploración y un conocimiento de la verdad, pero en ese sentido muy autosuficiente y lo otro. obviously I value love. I Pero obviamente valoraba el amor, value what I perceived to be love, and o sea, lo que yo percibía que era amor. I did seek to retain it, to improve myself in. Y sí que buscaba mejorarme a mí mismo, alcanzar algo ahí, o sea, alcanzar eso Love. I think en el amor, this is perhaps mejorarme en el amor. a great distinction in the way that Y creo que este es quizás una gran distinción, esta I would describe it. en la manera en que lo describiría. Prior to this transition, Y es esta, es previamente a esta transición, I was always attempting to refine yo siempre estaba intentando refinar and to grow love el amor within y hacerlo crecer el amor myself. dentro de mí. And since we spoke, Y desde que hablamos,
now o sea, con Jesús, I'm seeking love from outside of myself. ahora estoy buscando amor de fuera de mí mismo, desde fuera, que venga de fuera de mí mismo, From God. de Dios. And so I'm, in the past, I was wanting to develop love Así que en el pasado yo estaba queriendo desarrollar el amor inside of myself. dentro de mí. And now I'm wanting to receive love Y ahora estoy queriendo recibir amor into myself. a mí, en mí, And this, I o sea, hacia mí. feel quite moved Y me siento bastante conmovido in how to explain that a la hora de explicarlo, cómo hacerlo, to you and your listeners, cómo explicártelo a ti because y a cualquiera de nuestros oyentes. One can kid oneself, delude oneself Porque uno se puede engañar a sí mismo when one is attempting to develop love within oneself. And cuando uno está intentando desarrollar amor dentro de uno mismo. that is and it is not to say that it isn't a noble pursuit. Y no es, esto no conlleva decir que no sea una persecución noble, o sea, un fin, una búsqueda noble. Or that it isn't a worthwhile activity. O que sea una actividad que no merezca la pena. No, no digo eso. But it is so self-reliant. Sino que es muy autosuficiente. And thus so limited. Y eso es muy, muy limitado. Since I've begun to seek love from the Father. Desde que he comenzado a buscar el amor del Padre, desde el Padre. I've grown so much and so rapidly, and he crecido tanto y tan rápido. What felt dry within me now feels que lo que se sentía seco dentro de mí ahora se siente full and flowing and pleno y que fluye. Passionate. Y apasionado, dice Miriam. Passionate. Y apasionado. I think that's a good thing to talk about for a bit, because pienso que esa es una gran cosa, una buena cosa para hablar un poquito, para hablarlo un poco. Vamos a ver hasta dónde tiran aquí. Sí, es justo ahora. Vale, pues eso es este pequeño punto sobre las emociones de Ariana, sobre Sebastián, y pasad a decir lo que queráis y cuando terminéis, pues lo lee Ana. Yo solo un minuto voy al servicio. Hola, hola. ¿Estamos? ¿Estoy? ¿No habéis tenido que ir? No, yo ya fui. Ah, o a haceros un agua o un mates. Un mate. No, estoy tomando agua. Sí, me serví recién mientras estaba escuchando. Como es distinto cuando tengo que leer y otra es escucharte. Igual me gusta mirar los rostros. O sea, no es todo el tiempo que me muevo. Quiero ver las caras de Sebastián. Sí. Bueno, entonces, ¿hacemos como antes o...? Yo no sé si Ana quería decir algo. No, se fue al baño, dije. Ah,
Se marchó. No, me recordaba que habíamos visto, y tengo acá una anotación, en algún momento vimos un video, Iván, y no me acuerdo cuál era, en el que hacen el paralelismo entre lo que es el estado dice, las almas gemelas están en un estado terrestre antes de la séptima esfera, dice, yo estoy leyendo mi apunte. Al nacer ya conllevan las heridas. Entonces, y recorren que en principio uno tiene un estado inconsciente de la otra mitad. El segundo estadio sería que ya hay un estado consciente de la otra mitad, pero es intelectual. Y en el tercero es que se abre el corazón para dar y recibir amor, que es cuando uno puede, ahí como lo que le pasaba un poco a Sebastián, considerar esa experiencia, digamos, como posible. O sea, sí, abrirse a sentirla. Y que después hacían el paralelismo de la relación con Dios. Dice, la relación con Dios es recibir una sustancia totalmente indiferente, que pasamos por todos esos estadios. Somos inconscientes de Dios en el sentido de que nosotros nacemos, o sea, recortamos, digamos, la experiencia y consideramos que solo esto. O sea, que la relación con Dios, a partir de las heridas de los primeros padres, ya viene, digamos, en estado de inconsciencia. Y después nos hacemos conscientes también de que existe un Dios y después recién abrimos nuestro corazón para dar y recibir amor, que es un poco lo que él describió acá. Mi pregunta era, durante todo el recorrido de la sexta esfera de Sebastián, ¿él no tuvo abierto su corazón? Todo el proceso que él hizo. Sí, parece que no, ¿verdad? Por lo que dice. ¿Verdad, no? Porque por lo Yo que él va interpreto que describiendo no. ahora, capaz que Jesús ahora pone, porque dijo recién, mi proceso fue muy intelectual. Se puede llegar a ese nivel, como hablábamos recién antes de comenzar esta sección, se puede llegar a ese nivel de autosuficiencia, de la moral que vimos nosotros, ¿no? La ética y la moral en función del humano perfecto, sin Dios, con un corazón cerrado. No, pero si estás abriendo ahí para desarrollar la perfección en amor natural, el alma se tiene que, o sea, te tienes que asentar en cierta medida en el alma, o sea, te estás armonizando, te estás absorbiendo mucha verdad, que es verdad de Dios. Igual, es la misma verdad de Dios que sientes cuando sientes que matar a otro está mal y lo sientes. Y no lo sientes porque, pero lo sientes de verdad, no es una cosa intelectual y no, como que te repulsa, como se diga. Es eso mismo, pero hasta el sexto plano, claro. Y sin el amor de Dios, Con pero una limitación. con la absorción de verdad de Dios hasta ahí. Claro, por eso él dice, yo lo que tomé nota es, la autosuficiencia es una limitación. Él ahí recién comprende que se había puesto un techo, por decirte, Sí. en su progresión. Y ahí lo descubre ahora a medida que va incorporando más. Y bueno, justo donde se detuvieron, ¿no? En lo que está experimentando ahora. La posibilidad de abrirse. Eso nomás quería compartir. No me acuerdo en qué video compararon. Sí. Era una de esas conversaciones que eran muy... De estos que vimos cuando hablan del amor de Dios. Claro. Sí, que eso es... Sí. Él dice, yo lo que termina en mi apunte, dice, la relación con Dios es recibir una sustancia totalmente diferente, que es lo que está contando Sebastián, requiere todo lo que no requiere el amor impersonal, que requiere sinceridad, deseo y sinceridad definidos, o sea, saber claramente qué es lo que siento y qué es lo que deseo. El compromiso de abrirse a la verdad divina, que implica saber qué me dicen mis atracciones, la conciencia como asistencia directa de Dios. Si me deseo, dice, si deseo ser más mi yo emocional, si no deseo ser mi yo, todo eso surge en esta relación, que es todo lo que va contando él. Por eso me hubiera gustado recordar, por si las personas que escuchan quisieran remitirse
Bueno, a sí, ese pues lo miramos en un momento. Es en aquí los tengo activados. Aquí en la relación con Dios abrí un menú para estos que apenas he empezado y hemos empezado a hacer sobre esto de preparar el alma para el amor divino, este tema, que en realidad es el tema de todas las páginas y de todos los vídeos, pero es para hacer contexto, ¿verdad? Para ordenar el contexto de aquel que vimos, voy a ponerlo más grande, sobre la importancia del amor divino, ¿no? Es contextualizar eso. Sí. Que vimos justo previo al que tú estás diciendo, yo creo que muy cercano al que estás diciendo, es este larguísimo que hicimos sobre la sensibilidad al amor divino recibido y la importancia de la voluntad, con una interacción muy extraña entre ellos dos, donde María se tenía que retirar varias veces, súper curioso. Y aquí, bueno, pongo el recopilatorio de los esquemas de cómo el amor divino entra en el alma humana, aunque se van mucho de madre, porque tratan de muchas cosas al principio que no tienen nada que ver, o sea, que no engañe el título, porque no es que vayan a ser una enciclopedia sobre... Nunca es así, sí, porque al principio hablan de cosas como, por ejemplo, la fecundación in vitro, que no tiene nada que ver, pero hablan del alma en general. Entonces, claro, ¿puede un alma estar en relación con Dios antes de recibir amor de Dios? Y este es el vídeo, casi seguro. Qué lindo. Qué bueno, Iván, gracias. No había pillado, dirías, esa sección. Claro. Buenísimo. Ahora que me quedé sin compu, voy a ir directo a tu sitio. Puede, y este es el tema, claro, justo lo que has resumido ahí. Porque ellos hacían esa comparación tan guay, tan simple. Sí, de los estadios previos, claro, es lo que vemos un poco. Sí, lo único que es eso, que no tengamos tampoco como una especie de frase hecha o de dogma o de el tema de las heridas o que nos impiden la relación, porque en realidad somos nosotros que no nos damos cuenta de que la hipótesis puede ser cierta. La hipótesis que digo, ¿cuál es? No, es que muchos de los sentimientos, como la repulsión a la muerte, en algunos de los casos, cuando no es que estáis sintiendo la herida, sino que estáis sintiendo el motivo por el que surge la herida de, uy, qué mal lo veo, qué triste morir, o matar a alguien, o qué mal está. O sea, que no haya culpa ahí, sino el sentimiento puro de eso, que sería lo que sirve para detonar las culpas relativas a heridas, etcétera. Ese sentimiento puro todo el mundo lo tiene, es lo que estoy diciendo. Y eso es relación con Dios. Lo que pasa es que tus padres, nuestros padres, los profes desde pequeños, no dicen, no señalan con el dedo, oye, ese sentimiento es la conciencia, pero no la culpa, sino lo que tú podrías sentir que está muy claro para ti, ese sentimiento sin palabras de claridad, eso es Dios. Lo que pasa es que no tienes una relación directa con Dios, pero sí estás en relación con Dios. En Claro. este indirecto. Impersonal, ok. Claro, todo el tiempo. Eso está guay tenerlo ahí siempre en cuenta, yo creo, sí. Bueno, ¿quieres, Ana, comentar algo y leer o como veas? No sé si repetimos lo de antes. No sé, ¿querés leer, Claudia? No, está bien, te escucho. Bueno, desde ahí del 7.2. Sí, eso es lo que acabamos de... Dice, las emociones de Ariana sobre Sebastián. ¿Cómo se sintió Ariana sobre la repulsión que sintió Sebastián hacia ella? Sebastián describe la compasión de Ariana ante sus reacciones. Otra pregunta. ¿Cuándo conoció Ariana el concepto de almas gemelas? La educación de Ariana sobre las almas gemelas comenzó en la tercera esfera. Sebastián comenta que siempre ha valorado el amor,
comenta la diferencia entre crecer en el amor natural y buscar, entre crecer en el amor natural, desarrollar el amor dentro de uno mismo y buscar el amor de Dios. Sí, 4 minutos que les han dado para comentar muchas cositas así de pasada. Curioso. Bueno, entonces, seguimos. Digamos. On earth, as you know, there are developers to talk about for a bit because Aquí está diciendo lo del apasionamiento, que quería hablar un poquito. on earth, as you know, there are Porque en la Tierra, como sabes, developing concepts now that love is not really a feeling, that it's hay conceptos desarrollados sobre que el amor no es realmente un sentimiento, no lo es. that, you know, many people Ya sabes, como que mucha gente consider it to be a quality rather lo considera como una cualidad, than a feeling, or más que un sentimiento, consider it to be a thought o lo considera como un pensamiento, rather than a feeling. más que un sentimiento. And you can see, of course, where that comes from. Y por supuesto que puedes ver de dónde viene eso. It definitely comes from spirits who have been developed in Claramente procede de espíritus natural love, but que se han desarrollado en el amor natural and have used their intellect to grow in love. y usando el intelecto para crecer en amor. But obviously, it doesn't come from spirits who have grown Y obviamente eso no procede de espíritus que hayan sort of God crecido, emotionally. digamos, emocionalmente Obviously, it doesn't come from spirits who have grown sort of with God con Dios, que hayan crecido con Dios emocionalmente. emotionally. And so you can see that a lot of people on earth have these really strong concepts. Así que puedes ver que mucha gente en la Tierra tiene esos conceptos realmente fuertes. That love is a quality. El amor es una cualidad, It's not a feeling. no es un sentimiento, It's not an emotion. no es una emoción. God's love is not an emotion. It's a El amor de Dios no es una emoción, quality of God. es una cualidad, Or it's a state that o es un estado God is in rather than en el que está Dios, es un estado. an emotion God En vez de que sea una emoción feels and so forth. que Dios siente y demás, etc. And it's interesting, isn't it, to Y es interesante, ¿verdad? compare that Comparar eso with, because you probably in the 60s would have, con... Y se interrumpe, porque probablemente en la esfera 6, if you considered God at all, si es que considerabais a Dios en absoluto, probably would have thought that way still. aunque lo hubierais considerado a Dios, seguramente habríais pensado todavía así, de esa manera. Yes. Sí, dice Sebastián. Yeah, a lot of Se habrían pensado de esa manera, Dios es un estado. Sí, mucho of commonly accepted thought in mucho del pensamiento que se acepta comúnmente the sixth sphere, en la esfera 6, I would say, is in harmony with the truth about God's diría que está en armonía con la verdad de laws. las leyes de Dios, la verdad sobre las leyes de Dios. That laws exist, Que existen las leyes, that are loving, que son amorosas, that uphold love, but que sostienen el amor o lo apoyan, that it's a very impersonal universe. pero es un universo muy impersonal. And that if God does exist, then God Y si Dios sí que existe, entonces is interacting Dios está interactuando with his or her children con sus hijos through o hijas these laws. a través de estas leyes. Yeah. So that was the other thing when we first met you, of course. Could we say you were diehard? Y esta era la otra cosa que teníamos ahí cuando nos encontramos por primera vez. Por supuesto que Atheists? podríamos decir que erais rígidos ateos, ¿no? Si lo pudiéramos decir. It's the way that a person on earth might express it. Que es como una persona en la Tierra podía decirlo, ¿no? Un rígido ateo. Yeah, perhaps. Sí, quizás. But Pero so I'm interested in that transition too, of también estoy interesado en esa transición, opening up to the la de abrirse a possibility. la posibilidad. Obviously, yeah, I could feel through our conversation Porque obviamente podía sentir a través de nuestra conversación
there was the logic that was confronted with possibility. Que estaba esa lógica que era confrontada con la posibilidad. La lógica estaba siendo confrontada con la posibilidad. That God, perhaps en el sentido de que Dios quizás God could exist podría existir as a concept and como un concepto. But how y por lo tanto, pero ahí creo que se interrumpe y dice, difficult was that for some of you? And ¿cómo fue eso para algunos de vosotros? I'd say some of you still might be finding that difficult. Is that? O sea, porque diría que algunos todavía puede que lo encontréis eso difícil, que encontréis eso difícil, parece que habla siquiera del concepto, ¿no? True. ¿Es cierto que lo encontráis así alguno? Well, I think that once, yes, and I think that pienso que una vez que, y se interrumpe, sí, y my friends who pienso que mis amigos are still waiting to make the transition, que todavía están esperando hacer la transición, que están por hacerla, to make the crossing, for want of a better term. o sea, para atravesarlo, a falta de un mejor término, o sea, terminar de atravesar, creo que se refiere ahí. They're still finding that very difficult. Ellos todavía lo están encontrando muy difícil, eso. I think that the benefits, o sea, lo del concepto de Dios. Y pienso que los beneficios that I have received personally que yo personalmente he recibido was being willing to make that a connection with God. Era esto de estar dispuesto a hacer esa conexión con Dios. O sea, los beneficios tienen que ver con eso. Yo estaba dispuesto a eso. And allow that initial contact y permitir ese contacto inicial to break down so many of permitir que ese contacto inicial my atheistic belief system quebrara muchas de mis sistemas de creencias ateos. O sea, ese permiso que daba y ese contacto con Dios que quebrara esos sistemas de creencias. Systems, I suppose. Supongo que puedo decir, dice. For myself, my self-importance and para mí, mi autoimportancia, digamos. My prowess as an individual. Mi orgullo, digamos, como individuo. My ability to. O sea, en el sentido ese de orgullo de eso. Casi esta rima con proeza. Es una palabra muy graciosa porque sí que son esos. Mi pericia, mi destreza como individuo. To attain things as an individual. O sea, mi capacidad de lograr cosas como individuo. Was in fact, one of my biggest blocks to. Era ese uno de hecho de mis bloqueos mayores. The truth about God. Para la verdad sobre Dios. So could you say then that entonces podrías decir entonces que that it wasn't so much like for your other friends who have yet to make the transition. O sea, hablando de tus otros amigos que aún están por hacer la transición. If they're open to comparing the emotions you've had with their own. Si están abiertos a comparar las emociones que tuviste con las suyas. It feels to me that se siente para mí que sus emociones are more about God specifically. Son más sobre Dios específicamente. Than you had. Que las que tú tenías. En comparación con las que tú tenías. Las suyas son más con Dios específico. Like it felt to me that with you, it was como que para mí se sentía que contigo more about you. Era más sobre ti. Yes. And what you, sí, confirma él. You were going to have to give up if y sobre lo que tendrías que renunciar a. Yes. Yes. Whereas with them it felt you. Yes. And what you were going to have to give up if yes. was there. No sé si dices que si hablan a la vez, si Dios estuviera ahí, a lo que tendrías que renunciar. Creo que dices,
Yes. Whereas Desde luego no dice eso ahí que pone en Google ahí. with them, it feels to me Mientras que con ellos to be more about God se siente para mí como que es más sobre Dios. and got sort of opinions or well-established ideas about God. O sea, como que opiniones, ideas muy establecidas sobre Dios That have to be given up, eran en su caso lo que tenían que ser renunciado. Tenían que renunciar a eso, which is a difficult process lo cual es un proceso difícil to do sometimes. de realizar a veces. Yes. Sí, comenta ahí. Vamos a ver hasta dónde dura este segundo punto, que no lo he mirado. La transición del ateísmo pone aquí. Ah, pues ya casi estamos. Yes, and that's Sí, dice. very correct. Es muy correcto eso. Many of them, since their earth life, have Muchos de ellos, desde su vida terrestre, really had sort of atheist han tenido realmente algo lo que podríamos decir como concepto ateo or concepts of God where God o conceptos de Dios, is very impersonal, donde Dios es muy impersonal. and so it's very specific about their perceptions of God, where Así que en su caso es eso, es muy específica la cosa sobre sus percepciones de Dios. whereas my feelings were such Mientras que yo, mis sentimientos eran that como, I just, eran tales como que yo simplemente, I suppose se interrumpe otra vez, supongo que when I think back to myself on earth and cuando vuelvo a pensar en mí, en la tierra, through my progress, y a través del progreso, vuelvo a pensar en eso, I was en el progreso atravesado, always driven really to prove myself. yo siempre realmente estaba impulsado o dirigido por la cosa de demostrarme a mí mismo, digamos, o sea, probarme a mí mismo en ese sentido, ¿no? As a man and Como hombre, an individual, and como individuo. I can see that the residue of those Y puedo ver el residuo de desires was still de esos deseos heridos. with me in the sixth sphere. Estaba todavía en mí, en la esfera 6, el residuo de esos deseos heridos. In terms of, I had reached a point where I felt quite proud of myself as